Pero no pasa nada, ¿eh? Buenos días a los amigos de la prensa que se están conectando. Berta Sola, buenos días. Moni Barrera, buenos días. Maribel Ramírez.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos de la prensa. Gracias por atender esta invitación en el marco del Día Mundial de la Hemofilia. Para todos nosotros sabemos que la hemofilia es una enfermedad de baja prevalencia, pero de alto impacto social. Es importante decirles que ustedes son parte muy importante porque hoy nos pueden dar la voz que todos necesitamos para todos y aquellos pacientes que viven con este padecimiento y que nos pueden ayudar a generar actos de conciencia en las personas. Quiero decirles que la hemofilia es un trastorno de la coagulación de la sangre que, de no ser tratado de forma oportuna y multidisciplinaria, no solamente puede derivar en graves secuelas en la salud del paciente y en su calidad de vida, sino que además el hecho de recibir tratamiento de manera oportuna puede generar que los pacientes tengan la posibilidad de generar una vida cercana a lo normal, generar mejoras en la expectativa de vida, pero además reintroducirlos a la vida productiva. El día de hoy tenemos invitados de lujo y que me gustaría darle un repaso a la agenda para que nos puedan seguir a lo largo de esta transmisión. Iniciaremos con una charla con la perspectiva global de la hemofilia a cargo de César Garrido, que es presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, quien nos compartirá el contexto de este padecimiento en el mundo y las perspectivas y los grandes desafíos a los que todos estamos expuestos. Después daremos paso a Minerva Cruz, quien es presidenta de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, para darnos lo que es un panorama de la perspectiva local, qué es lo que sucede en nuestro país, cuáles son las cifras locales y todo el panorama de las expectativas que pueden suceder los pacientes con hemofilia en la República Mexicana. Después seguiremos a la doctora Berenice Sánchez, quien es asesora de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana y quien nos hablará de la importancia de la profilaxis para la calidad de vida con las personas con hemofilia. Finalmente, abriremos una sesión de preguntas y respuestas para todos ustedes y para poder escuchar todas sus dudas y que nuestros expertos nos compartan tanto cuestiones de tipo vivencial como de tipo científico. Ahora, me gustaría darle la palabra a César Garrido, quien toma nuestra llamada desde Venezuela para compartir todo lo que tiene que ver con las perspectivas globales de esta condición. ¿Quién es César Garrido? César Garrido es presidente de la Federación Mundial de Hemofilia. Él es un activista importante que ha generado no solamente cuestiones de gestión, sino cuestiones de mejora para los tratamientos de los pacientes con hemofilia. Así es que, César, adelante, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, doctora Rejón, por sus palabras, cordiales palabras. Quiero agradecer de antemano a los organizadores de este evento, a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana y al patrocinante del evento Novo Nordisk, que siempre se ha hecho presente en este tipo de apoyo. Quisiera iniciar la presentación, por favor. Efectivamente, la invitación que me hacen es para la perspectiva global de la situación de hemofilia en este momento. La siguiente, por favor. Primero voy a comenzar con dar a conocer, para los que no lo tienen presente, la visión de la Federación Mundial de Hemofilia, que es el tratamiento para todos. Cuando hablamos para todos, por supuesto que no en todos los países pueden tener el mismo tipo de tratamiento. Eso es algo que lo consideramos y por eso hemos agregado una oración que ven ustedes ahí en el slide sobre un día todas las personas con hemofilia y que padezcan trastornos hemorrágicos llevarán una vida plena y productiva. Esa es la visión que tenemos, es un reto inmenso de las 147 organizaciones que pertenecen a la Federación Mundial en este momento. Es decir, son 147 países que son miembros de nuestra Federación Mundial. En el próximo Congreso Mundial le estaremos dando la bienvenida a unas otras 7 organizaciones más, lo cual es obvio pensar de que
tenemos que ser muy eficientes con los recursos limitados que tenemos en la Federación Mundial para poder llegarle a todos esos países. La siguiente, por favor. Gracias a la información que hemos recogido en el último survey global, corresponde al año 2019, tenemos que una cantidad de pacientes con desórdenes de coagulación registrados que redondean los 325.000 personas con desórdenes de coagulación, lo cual es un subregistro en realidad de acuerdo a la prevalencia que tenemos de 1 por cada 10.000 personas vivas, nacidos vivos. Seguimos con un subregistro importante, todavía nos está faltando casi un 73% según las estimaciones. Lo que debemos tomar en cuenta es como esto como un indicador. No es el único ni es el mejor, pero es un indicador importante que durante los últimos 21 años es con el que hemos estado manejando y midiendo el impacto de nuestro trabajo en diferentes regiones en el mundo. Siguiente diapositiva, por favor. El otro indicador, repito, no creo que se pasaron una. Hay que regresar una. Bueno, algo pasa ahí, pero viene una. El asunto es que ese número de personas, por supuesto, de acuerdo al último survey también, tenemos que tienen un uso de factor 8 per cápita de 1.058. Lo importante de este número son dos cosas que hay que considerar. Obviamente, y pasa en México también, hay pacientes que tienen un buen suministro, un buen acceso a este medicamento y por tal motivo puede ser que tengan 3, 4 o 5 unidades per cápita. Pero hay otro sector de la población y se enfatiza mucho más en el resto del mundo que no tienen sino menos de 1 unidad per cápita o quizás nada. Y por eso al dividirlo entre esta población da 1,05. Sin embargo, hay que reconocer que es un 18% más de consumo de medicamento factor 8, del CFC 8, con respecto al survey anterior. Eso nos da de que, si bien no hemos aumentado con respecto al anterior en números gruesos, lo que es el registro de pacientes, los pacientes registrados sí han aumentado su consumo, pero repito, cuando uno va en detalles es cuando comienza a mirar con detenimiento qué país está en mejor condición o en otra condición que no es tan favorable. La siguiente. El cuadro que ven en pantalla refleja los números de pacientes identificados versus lo que debería ser el estimado. Yo solo quiero resaltar aquí América Latina, lo que tenemos ahí en el cuadro como Américas, incluye también Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, no estamos muy distantes de ellos en el resto de la región. Esta región, si se quiere, las Américas es la segunda, primero está Europa, en términos de diagnóstico. Nosotros registramos ahí un 56% de los pacientes estimados están registrados, están diagnosticados. Eso no es suficiente, por supuesto, y se han hecho propuestas. Hay una propuesta de la Coalición de las Américas que agrupa a todos los países de las Américas a que en el año 2023 se alcance el diagnóstico en un 74%. Es una meta ambiciosa, por supuesto, pero estoy convencido de las visitas que he hecho a todos los países. Hay condiciones para, si bien no alcanzar el 74% en el 2023 por culpa de lo que nos está afectando el COVID-19, sí hay razones para poder aumentar el número de pacientes registrados. No estamos en los valores de África, ni del Asia del Sur, ni tampoco del Pacífico del Oeste. El asunto es que este es el panorama basado en los dos principales indicadores que hemos venido usando en los últimos años y que por supuesto vamos a enriquecer una vez que se termine el plan estratégico que estamos diseñando en la Federación Mundial. Siguiente.
Ahora, ¿cuál es el escenario actual? El escenario actual, que obviamente seguimos entre el primer pico en unos casos, el segundo pico en otros hasta el tercer o cuarto pico del COVID-19. Eso no nos está dando ningún límite de tiempo. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir a ciencia cierta a nivel mundial con estos efectos. Pero lo que sí estaba antes del COVID-19 y ahora con más énfasis es, teníamos el crecimiento de la edad de la población. En hemofilia determinante. En hemofilia ya tenemos pacientes que alcanzan los 74, 75 años de vida. De tal manera que hay países de que teniendo o no teniendo hemofilia, la expectativa de vida es bastante similar, en algunos casos hasta la misma. Eso está haciendo que de alguna forma se considere incluso en el equipo multidisciplinario para el tratamiento integral de la hemofilia, tener al geriatra, tener al cardiólogo, tener una serie de profesionales que originalmente no era tan reducido, ahora es más ampliado. Por supuesto, significa para los pagadores, para los tomadores de decisión, la consideración de un paciente que va a estar más tiempo hasta el momento recibiendo tratamientos que le van a significar una inversión. La otra consideración importantísima, y aquí nos vemos nosotros, por supuesto, en este caso, compartiendo en diferentes partes del mundo, las nuevas tecnologías y la innovación. Dentro de lo que respecta a la hemofilia, el tratamiento de la hemofilia, hemos tenido en los últimos 3 años unos adelantos fantásticos en términos de medicamentos. Lo que viene en el pipeline, lo que llaman el pipeline, lo que viene en producción de diferentes moléculas, también nos da una enorme esperanza. Ya incluso hablamos con profundidad sobre la terapia génica. Y en algún momento algunos se han atrevido de expresar la cura de la hemofilia. Mientras tanto, no visualizamos la cura de la hemofilia en términos concretos, pero sí la diferencia de que una persona se trate con la profilaxis, que no tiene ya ninguna duda, de acuerdo a las terceras edición de las guías de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, la profilaxis es el tratamiento idóneo y debido para cualquier persona, a cualquier edad, con hemofilia u otro desorden de la coagulación. Esto decía que con las innovaciones, sencillamente el paciente va a tener la opción de tener profilaxis con dosis de 2-3 veces por semana, o una vez por semana, o una vez cada 15 días, o una vez cada mes, o quizás una vez cada año o cada 2 años. Esto es lo que el paciente está viendo en su calidad de vida con respecto a adherirse al tratamiento, cuántas veces, si voy a tener profilaxis, tendría que tener esa infusión. De manera que estas innovaciones están trayendo este panorama. Y la tercera es un punto importante que quizás ha estado siempre como medio disimulado. Los pacientes, la comunidad de hemofilia es una comunidad muy informada, bastante informada. No estoy metiéndome si informada correctamente o desacertado. El asunto es que está muy pendiente, pertenece a grupos de comunicación, pertenece a diferentes redes sociales, está visitando cualquier red social con respecto a su patología, y eso hace que él esté aspirando a algo que pudiera ser factible o no en su localidad, en su país, en su región. De tal forma de que los líderes de las organizaciones se van a ver exigidos en primera instancia, los médicos tratantes se van a ver exigidos en primera instancia, porque el paciente siente su derecho o siente su oportunidad porque escuchó y vio que en alguna otra localidad usan determinada terapia o determinado medicamento. Y es algo que hay que considerar, porque de alguna forma el líder de la organización tiene que interpretar esa voz y la autoridad a la cual es el pagador, el tomador de decisión, que ese verá este mundo de una diferente perspectiva. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos? Tengo que comentar de que en la Federación Mundial estamos en este momento realizando el plan estratégico para los próximos 5 años. Debemos estar cercanos al mes en que ya sea lanzado este plan estratégico. Y los principales desafíos
no son necesariamente muy diferentes. Tenemos en el caso del diagnóstico, ya nombraba antes que gran parte de la población que estimamos que tiene hemofilia no están identificados, no están diagnosticados, y eso es algo imposible de poder pensar que vamos a tener éxito si no sabemos el tamaño del reto, el tamaño de la población. No se pueden diseñar políticas de atención. Por tal motivo, eso es algo, pero lo que tenemos que trabajar todos, cuando digo todos, en todos los países todavía con respecto a diagnosticar a las personas que tengan estas complicaciones. El segundo desafío no está en orden de importancia, pero sí para poder ser mencionado, el acceso a los medicamentos. La gran mayoría de los pacientes, como mencionaba previamente, no tienen acceso a medicamentos. Estamos navegando en un número curioso, malvado, de que el 20% de la población diagnosticada se consume el 80% de los medicamentos producidos y disponibles en el mercado. Esto es patético. El 20%, o sea, la porción aproximadamente diagnosticada, se consume la gran mayoría de lo que se produce y hay disponibilidad. Son dos desafíos que se identifican con los slides previos puestos por mí. Otro de los desafíos, las nuevas terapias. Las nuevas terapias, como le mencionaba, podemos estar ansiosos, nos hace estar ansiosos este optimismo que podemos tener. Pero bien mencionaba un amigo, un compañero de lucha, de que no nos embriagáramos, no nos ilusionáramos. La hemofilia sigue ahí. Y como siempre he dicho, aunque el COVID pueda en algún momento controlarse o desaparecer, seguimos teniendo nuestra población con hemofilia, siguen teniendo las personas con hemofilia problemas de movilidad, problemas hasta en su totalidad del sistema musculoesquelético y en sentido psicosocial igualmente. De tal forma de que las nuevas terapias hay que apresurarse a llegar a ellas, pero también hay que dosificar el ansia de estar en ellas. No todas las terapias son genéricas, es decir, la medicina personalizada hace que lo que una terapia es apropiado a un paciente, hay que entender que posiblemente en otro no sea tan efectiva. Y eso es algo que no se manejaba normalmente, sino siempre se manejaba en un sentido genérico. Otro de los desafíos, por supuesto, tenemos para la Federación Mundial y México, que es un país de mucha población y muy grande, tenemos organizaciones desarrolladas y tenemos organizaciones no desarrolladas, pero todos esperan de nosotros, así como las asociaciones miembros de la Federación Mexicana, todos esperan de su casa matriz, de su institución paraguas, su atención debida, oportuna y equitativa. Y es algo que hace de que tengamos que aumentar en la eficiencia de nuestras gestiones. Debemos ser más efectivos, es decir, en menos tiempo, con los mismos recursos, menos recursos, lograr incluso más atención o más cobertura. Y por último, la pandemia. Como bien mencionaba, no sabemos hasta cuándo será esta pandemia. Realmente eso nos ha hecho cambiar un estilo de vida, ha complicado en alguna forma las donaciones porque tenemos el programa de ayuda humanitaria, ha hecho que hayamos tenido que buscar canales que no conocíamos y que todavía seguimos aprendiendo en todos ellos. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos y aunque el plan estratégico todavía no está finiquitado, pero va por estas líneas para los próximos 5 años? Indiscutiblemente el crecimiento o la efectividad en el diagnóstico, el laboratorio, tenemos una gran, digamos, muchísimos voluntarios, un buen número de voluntarios con capacidad para hacer el testeo, el diagnóstico. Las complicaciones vienen con que esos hospitales, esos centros de atención tengan los reactivos necesarios y disponibles de forma sostenible para poder hacer diagnósticos continuos o la dosificación. Lo que visualizamos es que los prestadores de salud, los profesionales de la salud, entiéndase todo el grupo de atención integral, en 5 años estén debidamente equipados para poder dar un tratamiento efectivo.
a tiempo, con disponibilidad de productos para cada paciente. Eso es uno de los objetivos aquí cuando ustedes ven en esta diapositiva. Estos tres entes juntos forman esa parte de la aproximación clínica, la atención al paciente, que estamos como objetivo desarrollar de que el prestador de salud esté debidamente respaldado con lo que venga de la data del diagnóstico, un diagnóstico certero, un diagnóstico preciso, un diagnóstico verídico y la disponibilidad de medicamentos. La disponibilidad de medicamentos para muchos, por supuesto, inmediatamente viene ¿cómo hacemos si no lo tenemos? Somos pobres, no tenemos recursos. El programa de ayuda humanitaria de la Federación Mundial desde el año 1996 ha estado dando muchísima cantidad de medicamentos con intenciones de poder cubrir esas necesidades. En la actualidad hemos firmado ya contratos, llevamos un año de poder contar al menos con 110, 120 millones de unidades. Estamos esperando que algunos otros casas farmacéuticas se unan a este programa, que este programa permite no solo que el medicamento llegue a países donde posiblemente no llegaba, sino entrenar a esos médicos tratantes, entrenar a todo ese personal profesional de atención a la salud, poder poner en práctica ese músculo de advocacy, de lucha por parte de los líderes de las organizaciones y por último entusiasmar a los tomadores de decisión de esos países para que se den cuenta de los beneficios que trae el tratar a un paciente con medicamentos debidos, con terapias apropiadas, y de esta forma eso pudiera ser algo efectivo para que esos gobiernos adquieran esos productos, adquieran el compromiso de adquirir esos productos. La siguiente. Ahora bien, hay un eslabón en esta cadena de que le da al líder de la organización, los líderes sociales, una responsabilidad mayor de la que tenían antes. En este caso, en vez de ser unos líderes de demandar, de protestar, de solamente representar la voz de sus pacientes, que con todo derecho ahora y con mucho más conocimiento ahora van a estar exigiendo, este líder debe prepararse con unas innovaciones de cómo convencer a los tomadores de decisión en su respectivo gobierno y que el gobierno se incluya en esta alianza y apoye esa iniciativa. Una de las propuestas en el modelo de desarrollo para los próximos 5 años es el fortalecer la colaboración regional y global. Es decir, el que en el caso de México actúe este trabajo de advocacy apoyado por organizaciones regionales como la OPS, o el mismo Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, entes multilaterales que normalmente no estábamos teniendo acceso a ellos. Con esta administración ahora estamos fomentando de que se explore esas líneas de acción y se cree una sinergia de tal forma de que esto actúe sobre los tomadores de decisión nacionales y ante la propuesta, ya no solo el demandar, el pedir, el exigir, sino proponer soluciones por parte de los líderes de las organizaciones. ¿Cómo esta organización puede hacer esto contundente, impactante? Definitivamente los tomadores de decisión actualmente y más aún posterior al COVID-19 esperan números, esperan cifras, quieren escuchar como pagador en qué ahorro, en dónde mis recursos limitados son más efectivos, cómo puedo yo tener esa relación. Entonces esto hace que los líderes de las organizaciones trabajen de mano con su grupo médico, cosa que es sumamente esencial, y hay estudios y trabajos que comprueban la efectividad de ello, de hacer sus peticiones, sus argumentos basados en evidencia científica, evidencias que tengan implicado evaluación de tecnología en la salud. Una persona tratada con este medicamento, con esta terapia, logra tener una actividad, logra tener un ahorro en el consumo de productos, logra tener menos sangramiento anual. Son argumentos que actualmente es lo que está esperando los tomadores de decisión. Y aquí donde todo ese manejo y todos esos argumentos adaptados a la nueva realidad es donde va a darle un rol a la organización de fortaleza.
Una fortaleza que obviamente va a implicar hacer alianzas, hacer innovaciones, estar adaptado a la nueva era, con argumentos muy parecidos a los que acabo de mencionar y listar. Eso es como visualizamos la siguiente. Y por supuesto de la Federación Mundial agradecidos y bueno, cuando quieran, cuando consideren pertinente alguna pregunta, con mucho gusto estaré disponible para responder. Bien, muchas gracias a César Garrido por su gran participación y ahora que él nos ha dado la posibilidad de tener un panorama de lo que está sucediendo en el mundo, bueno, México no es una excepción, sobre todo cuando sabemos que el consumo per cápita de productos para el tratamiento de la hemofilia a nivel mundial se mide así en unidades per cápita y donde países poderosos económicamente, por ejemplo, nuestro país es la 15 economía del mundo y de pronto tiene índices de consumo anual bajos a comparación de otros países. En este contexto, quiero dar la bienvenida a Minerva Cruz. Ella, bueno, tengo el gusto de conocerla desde hace algún tiempo, ha participado activamente en los grupos de pacientes con hemofilia, actualmente es la presidenta de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana desde el año 2019 y ella nos va a dar un panorama de qué es lo que está sucediendo, cómo ellos, desde el punto de vista del paciente, cómo ven el panorama actual en nuestro país. Minerva, bienvenida, muchísimas gracias, gracias por tu participación. Muchas gracias, doctor Misael, por la presentación. Muchas gracias, César, por toda esa información que nos acabas de proporcionar a nivel mundial y que justamente estás viendo en México, todas esas debilidades y todo el trabajo que nos hace falta por realizar en nuestro país en beneficio de nuestra comunidad. En México, ¿cuál es el panorama en estos momentos, en este tiempo que estamos viviendo por la pandemia? ¿Quién es la Federación? La Federación es una organización sin fines de lucro, hecha por pacientes y para pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación. La Federación de Hemofilia cuenta con un registro de hemofilia y otras coagulopatías donde tenemos 6,299 personas registradas en las diferentes instituciones de salud. La Federación cuenta con 21 organizaciones estatales en toda la República Mexicana, quienes también están al frente, personas con hemofilia o bien algún familiar que tiene relación con el padecimiento. ¿Cómo apoya la Federación de Hemofilia a los pacientes? Bueno, principalmente en la educación referente a su padecimiento, como por medio de congresos, por medio de charlas que se dan con las instituciones de salud, con nuestros médicos asesores, el buscar esas estrategias para que ellos puedan tener el apego al tratamiento, pero también algo que es muy importante, la incidencia pública que se hace por parte de la Federación para que los pacientes tengan la atención adecuada, la atención a la cual tienen derecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues justamente el registro mexicano que tenemos es para dar a conocer cómo se encuentra nuestra comunidad, para poder decirle a las autoridades qué es lo que nos está haciendo falta. Este es el panorama del cual les mencionaba. Estos son los pacientes que se encuentran en cada una de las instituciones. Por supuesto que este es el registro que tiene la Federación y estas son las cifras.
Sabemos muy bien que tenemos 1,161 pacientes que no cuentan con una seguridad social, los cuales pues hace falta justamente esa atención, pero no nada más la atención, sino el tratamiento, esa atención multidisciplinaria para que, como lo dice César, para que puedan tener una vida plena. No solo tenemos hemofilia registrada, sino tenemos otras coagulopatías, igual en las diferentes instituciones de salud. Perdón, es que tarda un poquito en cambiar. Bueno, pues, ¿cuáles son nuestras oportunidades que la Federación ve para que los pacientes puedan tener el acceso al tratamiento? Ya lo dijo César, todavía hay mucho por trabajar, todavía hay mucho por tener. Ya lo dijo el doctor Misael, estamos en un número pues nada considerable por las unidades per cápita que manejamos en el país, pero creo que una oportunidad que tenemos ahorita en México y justamente por la pandemia es tener una entrega domiciliada que ahorita la manejamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ICEMIM, pero todavía nos falta que llegue a las otras instituciones de salud. Y que justamente aquí, que ahora el nuevo panorama que nos da México en tratamiento de hemofilia, es que vamos a tener también un tratamiento por parte de INSABI, donde estamos eliminando una barrera de edad que se ha venido solicitando a lo largo de hace muchos años, desde 2011 que se pudo ingresar hemofilia, pues a partir de ahí ha sido un trabajo exhaustivo para lograr que se elimine esa barrera de edad y creo que ya estamos viendo justamente esa luz que nos hacía falta. ¿Qué es otra de las oportunidades? Pues tener esa concientización, buscar esa concientización, no nada más en las autoridades de salud, sino en los médicos, en la misma comunidad, en el público en general. Eso es lo que pretendemos que sea esto, pues que sea en toda la República Mexicana, que sepan qué es hemofilia, porque justamente creo que otra de las situaciones es que a veces no sabemos qué es hemofilia y eso nos resta la oportunidad de poder llegar a esas personas que quizá tienen hemofilia y no saben que lo tienen o que tienen otro trastorno de la coagulación y que no saben que lo tienen. Pero justamente por eso son estos eventos. Justamente este mes de abril, que es el Día Mundial de la Hemofilia, es para concientizar sobre el padecimiento. ¿Cuáles son los retos que vemos? Bueno, pues los retos que vemos es justamente en que no todos los pacientes tienen un tratamiento, en que necesitamos que los pacientes tengan esa cobertura, que necesitamos que tengan los insumos, que tengan esas unidades que necesitan los pacientes para tener una vida plena, ampliar esa cobertura para tener hospitales de atención y centros de atención. Esos son los retos que nosotros vemos, aparte de todos los que ya mencionó César, pero aquí en México es ahorita los que creo que son los más relevantes porque no tenemos una atención pues igual que en todas las instituciones de salud. Necesitamos homologar esa atención para que los pacientes puedan tener esa vida plena. Pues yo les doy las gracias por poner atención en lo que nosotros estamos manifestando como México. Exhortamos a toda la comunidad, exhortamos al público en general a que se sume, a concientizar, a conocer al área médica de todas las especialidades, porque por eso es que necesitamos una atención integral, a todas las instituciones gubernamentales, que creo que por ahí vamos, esa colaboración que se está llevando a cabo, creo que es muy importante para la federación, pero sobre todo para la comunidad, que son los pacientes, que son los familiares,
porque dentro de los pacientes también existimos las portadoras. Y con ello, pues todos necesitamos un tratamiento idóneo. Antes de concluir, quiero recordar que este mes conmemoramos el Día Mundial, que es el día 17, y que tendremos un conversatorio el día 13 de abril, donde tenemos como invitados a autoridades importantes del sector salud, y no se pierdan y escuchen lo que ellos tienen que decirnos y las dudas que puedan tener, manifestarlas. Muchas gracias y buen día. Bien. Bien, muchas gracias por tu participación. Quiero agradecer todos los conceptos que has dejado totalmente claros y me gustaría decir, bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando en el mundo. Ahora repasamos lo que está sucediendo en el país, donde el tema ideal es el hecho de poder llevar el tratamiento a los pacientes. Hoy la hemofilia ha sido uno de los padecimientos que más ha avanzado en el tema de ciencia. Pero, ¿cuáles son esos tratamientos? Para ello, le voy a pedir de favor a la doctora Berenice Sánchez que nos haga una intervención con respecto de cuáles son los tratamientos, cuál es el panorama de la importancia de la profilaxis en las personas que viven con este tipo de padecimiento. ¿Quién es la doctora Berenice Sánchez? Aquí tengo el gusto de presentar. Ella es asesora de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Coahuila, hematóloga pediatra adscrita a el servicio de hematología del Centro Médico de la Raza y evidentemente ha participado en eventos científicos, tanto escritos como en exposición. Yo personalmente tengo el gusto de conocerla y me da mucho gusto, doctora Berenice, que nos acompañe por aquí en esta participación. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor Errejón, por su presentación. Gracias a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana por la invitación y a ustedes por su amable presencia. Vamos a charlar acerca de la profilaxis en hemofilia y cuál es el impacto que tiene en la calidad de vida, tanto del paciente como de su familia. Entonces, para empezar esta plática, quisiera yo comentarles que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica que se caracteriza por deficiencia del factor 8 de la coagulación, en el caso de la hemofilia A, o deficiencia del factor 9 de la coagulación, en el caso de la hemofilia B. Estas alteraciones son secundarias a afección en el cromosoma X, de tal forma que como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, inactivamos el afectado y estamos con el sano. Es por esto que las mujeres portadoras suelen no tener sintomatología hemorrágica. Sin embargo, hemos visto que hay algunas de ellas que sí presentan hemorragias desde leves hasta graves. Y los varones, pues como solamente tienen un X y un Y, el X que se manifiesta es el afecto. Por tanto, los varones son quienes van a presentar principalmente estas manifestaciones hemorrágicas. ¿Cómo estamos en nuestro país? Ya Mine nos hizo favor de comentarnos cuál es la situación actual, solamente para puntualizar en números y tener estos datos. Según las cifras del INEGI, hay 126 millones de habitantes, 126 mil, perdón, millones de habitantes en el país, de los cuales pues prácticamente casi la mitad son varones. Más o menos estimamos que al año hay nacimiento de 1 millón de varones. De cada estos varones, aproximadamente habrá 200 que tendrán hemofilia A y alrededor de 25 que tendrán hemofilia B. Si esto lo trasladamos a las cifras que tenemos en forma general, sabemos que 1 de cada 5,000 varones nacidos vivos tendrá hemofilia A y 1 de cada 40,000 hemofilia B. La federación, las cifras que ya nos manejaron, tiene este registro alrededor de 5,532 pacientes del pasado año de 2020. Sin embargo, con estas cifras sabemos que hay un subregistro y que incluso puede haber hasta 12,000 personas con hemofilia, de las cuales pues no sabemos cuántas de ellas están diagnosticadas o si tienen un diagnóstico o un seguimiento adecuado.
Estas son las cifras también que ya nos hizo favor la señora Minerva de presentarnos, cómo está en estadística nuestro país. Y nosotros como médicos o incluso como familiares, ¿cómo es que podemos sospechar el padecimiento en nuestros chicos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos? En realidad, cuando tenemos ya el antecedente en nuestra familia de que existe este padecimiento, pues no es difícil, ¿no? Porque ya hemos vivido de cerca con él y podemos sospecharlo cuando un pequeño tiene estos cambios o estas manifestaciones clínicas. Pero debemos destacar que hasta el 30% de las personas con hemofilia no tiene antecedente heredofamiliar, es decir, ocurre una mutación nueva. Esto quiere decir que cualquiera podemos tener un familiar o un hijo con hemofilia. ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención? Los eventos hemorrágicos. Y a diferencia de otros padecimientos de la coagulación, la hemofilia no es que tenga sangrados que sean manifiestos en forma externa, sino que el 80% de los sangrados se ubican dentro del cuerpo, específicamente en las articulaciones, y esto es lo que va a dar las complicaciones a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando nosotros tenemos chicos o varones con manifestaciones de sangrado que ahorita vamos a comentar y encontramos que tienen alteraciones en la coagulación, estamos obligados a descartar una hemofilia o una enfermedad hemorrágica. Directamente la hemofilia la diagnosticamos al hacer la medición de los factores de la coagulación. Cuando estos están por debajo del 40%, es que podemos hacer el diagnóstico y la podemos catalogar por grados. La llamamos que es leve cuando se encuentra ubicado entre el 5 y 40% de actividad, el factor ya sea 8 o 9. La llamamos moderada cuando se encuentra entre el 1 y 5% y grave cuando es menos del 1%. Básicamente las personas que tienen hemofilia moderada y leve pueden permanecer incluso mucho tiempo sin ser diagnosticados porque las manifestaciones son muy pocas o incluso son nulas. Sin embargo, en aquellos niños que tienen actividades de factor menores al 2 o al 1%, es decir, que tienen las formas graves de la enfermedad, pueden tener las hemorragias desde etapas muy tempranas. Generalmente ocurren entre los 9 y 10 meses de edad en que el chico empieza a cargar su peso sobre sus articulaciones con el gateo o cuando va a empezar a caminar o cae. Entonces las articulaciones, como pueden ser tobillo, rodilla, van a presentar un sangrado. ¿Esto cómo podemos darnos cuenta? Porque la articulación se va a inflamar, va a estar enrojecida, va a estar caliente, va a ser dolorosa, el niño va a tener llanto cuando tratemos de moverlo. Entonces, esto nos debe de llamar la atención porque el niño está inflamando sus articulaciones, debemos descartar que sea un proceso de la coagulación. Otro dato sugestivo es la dentición. Ningún niño debe de sangrar cuando salen los dientes o hacen erupción. Si nuestro niño está sangrando, debemos descartar también un problema de la coagulación. O bien las vacunas o las inyecciones, si por algún motivo el chico tiene inflamado, caliente, doloroso su brazo o en la región donde se haya inyectado, también debemos descartar que más allá de una reacción de la vacuna pudiera ser un hematoma en relación a la punción. Como les he comentado, básicamente el sitio de sangrado más frecuente es a nivel articular. El hecho de que haya sangre dentro de las cavidades articulares va a generar que por sí sola la sangre y su contenido de hierro favorezca la lesión de la articulación, produciendo pérdida del cartílago articular, inflamación de la sinovial, y esto a mediano y a largo plazo va a condicionar afección en la función de una o varias articulaciones. Entonces, una persona con hemofilia sin intervención, pues está destinada a que esto ocurra y que indique una incapacidad para su movilidad. El 80% de los sangrados en hemofilia son las hemartrosis, otros pueden ser el sangrado muscular y menos frecuente, pero que también debemos estar muy atentos, son los sangrados que pueden poner en riesgo la vida, como es la hemorragia intracraneana, que puede ocurrir por algún traumatismo o incluso puede ocurrir de forma espontánea. Afortunadamente la hemofilia también, como ya se ha comentado en este foro, es un padecimiento que grandes avances ha tenido en su tratamiento, ¿no? El tratamiento empezó desde los años 30 cuando se documentó que la deficiencia era en las proteínas de la coagulación y se empezó a someter a los pacientes a transfusiones sanguíneas, posteriormente de plasma o de crioprecipitados, hasta que finalmente se pudo obtener el concentrado del factor de la coagulación deficiente derivado del plasma. Sin embargo, en los años de los 80, cuando nos vimos afectados por la pandemia del VIH, gran porcentaje de las personas con hemofilia se vieron afectadas con este padecimiento, por lo que hubo que recurrir a modalidades para hacer seguros estos concentrados de la coagulación, como es la inactivación viral y actualmente los productos recombinantes, que también ya son una realidad de nuestro país, y pues esto nos da
una seguridad muy importante en el tratamiento para la hemofilia, de tal forma que en los años 90 no se ha registrado ninguna infección relacionada al tratamiento de hemofilia. Y bueno, el tratamiento también inicialmente era un tratamiento que llamamos a demanda, es decir, la persona con hemofilia ubicaba que tenía sangrado, tenía dolor, tenía la sintomatología, acudía a los centros de tratamiento donde era transfundido y esto pues frenaba el sangrado. Sin embargo, pues el tratamiento aliviaba el sangrado, mas no podía prevenir la afección a nivel articular. Es así que nace la idea de dar el tratamiento profiláctico. La profilaxis es cuando nosotros en un paciente que hemos diagnosticado con hemofilia programamos su tratamiento de forma regular, se indica la punción para aplicar el factor 8 o 9 de acuerdo a la deficiencia, 1, 2 o incluso 3 veces por semana, de tal forma que el organismo siempre tenga un nivel de factor que pueda defenderlo de los eventos de sangrado y esto ha sido un parteaguas en la evolución de los pacientes con hemofilia y ha prevenido con éxito la aparición de artropatía. Desde los años 90, la Organización Mundial de Hemofilia y la la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Hemofilia han establecido como la profilaxis el tratamiento estándar para todas las personas con hemofilia graves o que tengan menos del 2% de actividad. Y esta profilaxis pues se logra con concentrados de factores de la coagulación. Entonces queremos que nuestros pacientes con hemofilia evitemos que lleguen a una edad que debemos de tomar en cuenta que no es que lleguen a una edad de adultos mayores, sino que desde adolescentes o desde niños pueden tener estas afecciones articulares que los van a destinar a depender de muletas, de sillas de ruedas, incluso a estar inmovilizados. Entonces, esto lo queremos evitar. Queremos que nuestros pacientes tengan una vida plena, adaptada a una vida pues escolar, cuando se puede ir a la escuela, deportiva y laboral. Quiero destacar, porque esto es muy importante, que una persona sin tratamiento se espera que sangre alrededor de 50 veces al año. O sea, 50 veces al año en que esta sangre dentro de la articulación va a generar alteración en 1, 2 o más sitios articulares. Por lo tanto, el hecho de que nosotros ofrezcamos profilaxis a nuestro paciente va a reducir este riesgo 1, 2, quizá 3 veces al año, y hay pacientes que tienen 0 sangrados en todo el año. Entonces todo va muy bien, ¿no? El tratamiento con la hemofilia y la profilaxis ha sido maravilloso, pero hemos enfrentado otros obstáculos. Actualmente la principal complicación del tratamiento es el desarrollo de inhibidores. Los inhibidores son anticuerpos que genera el paciente que estoy tratando y esos anticuerpos van dirigidos al factor de la coagulación que le estoy administrando. Entonces, pues los neutraliza y ya no se va a obtener el beneficio del tratamiento. Pues en realidad esto pues es una gran complicación para el paciente y para nosotros como médicos, porque ahora ¿qué vamos a hacer, no? Ya teníamos la solución y ahora tenemos este problema. Se calcula que alrededor de los pacientes con hemofilia A grave, el 30% desarrolla inhibidor y de hemofilia B grave alrededor del 3%. Sin embargo, bueno, en nuestro país, en México, tenemos una genética favorable porque se ha documentado que el desarrollo de inhibidores en los pacientes con hemofilia A está alrededor del 10 al 12%, mucho menor a lo reportado a nivel mundial, afortunadamente. Sin embargo, pues sí tenemos pacientes con hemofilia y con inhibidor que también merecen la profilaxis, por tanto, la evolución del tratamiento también ha volteado a ver a los pacientes con hemofilia e inhibidor y tenemos varios recursos para tratarlos, ¿no? El más importante para nosotros, sobre todo como pediatras hematólogos, es la inmunotolerancia, es decir, estar dando al paciente dosis continuas del factor 8 para que su cuerpo otra vez trate de tolerarlo y que en algún momento pueda volver a responder al mismo. Es un tratamiento que es largo, que por lo menos dura 1 año, pero que sí tenemos hasta el 70% de éxito con el mismo. Y tenemos otras opciones como es el factor 7 recombinante o el concentrado de complejo protrombínico activado que favorecen la formación de un coágulo sin la necesidad del factor 8 o el factor 9. Y en últimos tiempos también tenemos terapias innovadoras que también ya son palpables en nuestro país, como es el emicizumab, que es un anticuerpo bioespecífico similar al factor 8 y al no ser factor 8, pues no es inhibido por el inhibidor, pero tiene las mismas funciones del factor 8. Tiene la ventaja de que es subcutáneo y que su aplicación puede ser incluso 1 vez al mes y hasta el momento ha reportado muy buenos resultados en los pacientes que son tratados con esta molécula, tanto con inhibidor como sin inhibidor.
De tal forma que, bueno, ya tenemos diversos agentes de tratamiento, ¿no? Tenemos los concentrados de factores de coagulación, de vida media normal, de vida media extendida, tenemos las nuevas moléculas como emicizumab, tenemos los agentes puentes como el factor 7 recombinante o el concentrado del complejo protrombínico. Todos estos son factores hemostáticos, de tal forma que al tener todos estos recursos, pues ningún paciente puede no tener profilaxis. En su última edición, las guías de la Federación Mundial de Hemofilia, ahora en 2020, han redefinido la profilaxis, refiriéndola actualmente como la administración regular de productos hemostáticos, que son todos estos que hemos mencionado, para que el paciente evite sangrados, especialmente sangrados articulares. El objetivo es que la profilaxis permita a las personas con hemofilia tener una vida sana, activa, que puedan acudir a la escuela, que puedan tener su trabajo, acudir a su empleo, tener una vida normal, prácticamente similar a quienes no padecemos la enfermedad. Actualmente la terapia de reemplazo, que llamamos la terapia oportuna, pues ya es ya un tratamiento que se diga estándar. Este tratamiento se debe solamente de dejar para los episodios hemorrágicos. Si mi chico está demandando aplicación de factor, el factor tiene que ser aplicado en profilaxis. Entonces debemos de dejar de ver a la terapia de reemplazo como una forma rutinaria y tomar el objetivo de la profilaxis para todos los pacientes con hemofilia grave o con manifestaciones graves de la enfermedad. ¿Qué requerimos para que la profilaxis sea efectiva? Pues que el tratamiento no sea interrumpido, que aseguremos que los pacientes reciban el tratamiento en cantidad y calidad adecuada. Para ello es muy importante lo que ya nos ha comentado César, lo que ya nos ha comentado Minerva, un registro de pacientes para que nosotros como sus médicos y ustedes como asociación podamos luchar porque cada paciente tenga el número necesario de unidades de concentrado de factor o de agente hemostático que necesite. Y que este sea ininterrumpido, que no haya diferimiento del tratamiento y que se aplique en la forma que hemos programado. Que podamos monitorizar el tratamiento en forma multidisciplinaria, porque si bien somos los hematólogos quienes encabezamos el tratamiento, necesitamos de todo un equipo médico que pueda prevenir o tratar las complicaciones, como son, por citar algunos ejemplos, el rehabilitador y el ortopedista. La terapia disponible en casa. Es muy importante los programas del tratamiento domiciliario y que el paciente pueda recibir su tratamiento y tenerlo en casa para que programe y aplique sus infusiones. Actualmente con la pandemia, muchos pacientes dejaron de acudir a consulta y pues en realidad fue lo correcto, porque muchos centros hospitalarios estábamos atendiendo casi al 100% COVID. Entonces esto permitió que el paciente recibiera su factor, lo transfundiera, no hubiera interrupciones en el tratamiento y no tuviera complicaciones. Inicialmente también se tuvo temor que hubiera algún desabasto del medicamento por la pandemia, que afortunadamente no ocurrió. Entonces sí insistimos mucho con las familias que no guardaran el medicamento, que lo aplicaran, porque el hecho de no aplicarlo condicionaba sangrados que entonces sí tenía que ser el paciente llevado al hospital. Afortunadamente nos fue muy bien, los chicos con hemofilia estuvieron aplicando su tratamiento, no tuvieron sangrados y no hubo, salvo allí un par de casos que tuvieron que estar en hospital por infección, que afortunadamente salieron bien. Todos respondieron adecuadamente a la terapia en casa. La educación del padecimiento, muy importante, porque si el paciente y su familiar comprende adecuadamente de lo que se trata esta enfermedad, tienen una mejor aceptación al diagnóstico y por lo tanto la adherencia al tratamiento va a ser adecuada. De tal forma que, insistimos, ¿qué beneficios tiene la profilaxis? Tiene muchos, el principal que es disminuir o incluso evitar la aparición de artropatías en una o en cualquier articulación y también de hemorragias graves. Este chico que siempre lo presento con mucho orgullo es Emiliano, es el primer niño con hemofilia en el país que recibió profilaxis, actualmente ya tiene 15 años de edad, no tiene ninguna artropatía, no sangra de sus articulaciones y actualmente pues es un chico sano. Para concluir, ¿cuáles son los beneficios de la profilaxis? La prevención de la artropatía crónica y de sus secuelas, prevenciones de hemorragias graves, como lo es la hemorragia intracraneana, previene el dolor y el sufrimiento, mejora la movilidad, mejora la calidad de vida del paciente. Los pacientes pueden acudir a la escuela, no pierden días escolares, no pierden días laborales en el caso de los adultos, por lo tanto permite ser personas plenas, integradas a una sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería todo por presentar.
Bien, doctora Bere, muchísimas gracias. Gracias por tu participación, como siempre, clara y contundente en todos los conceptos. En este momento, bueno, pues quiero agradecer a todos. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Las voy a estar leyendo por orden de aparición. Quiero decirles, bueno, que evidentemente el tratamiento en México hoy día ha cambiado de algunos años para acá. Yo recuerdo cuando la instalación de las acreditaciones de las clínicas de hemofilia en nuestro país, que fue una situación donde ha cambiado, pero evidentemente falta mucho por hacer. Tengo una pregunta de Juan Carlos Machorro, reportero, y me gustaría que la doctora Berenice nos ayudara a contestar, a decirnos cómo se encuentra México en pacientes con hemofilia, es decir, ¿somos líderes o no en presencia de pacientes con hemofilia? Sí, yo creo que definitivamente nuestro país se ha caracterizado porque tenemos una comunidad de médicos que somos todos compañeros y que afortunadamente se van añadiendo médicos del área de hematología y de otras áreas por el tratamiento multidisciplinario, y que estas reuniones que actualmente son en modalidad virtual han favorecido que el paciente con hemofilia de nuestro país tenga un adecuado acceso a tratamiento. Sí nos consideramos pues a lo mejor muy cercanos a tener un liderazgo en lo que es un modelo de atención con hemofilia, ya que la evolución de nuestros pacientes ha sido muy buena. Si bien todavía nos falta mucho por trabajar, estamos haciendo todo lo posible porque se haya una homologación en el sistema de salud, que los pacientes puedan tener tratamiento en forma completa y oportuna. Y algunos de ellos ya se han logrado, ¿no? Por ejemplo, los pediátricos, puedo hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se consideran hasta los 18 años y ya empezamos a tener estos pacientes adolescentes ya de casi 16, 17, 18 años, aún tratados por hematólogos pediatras y que posteriormente harán una transición hacia los hematólogos de adultos, y esto se va a ver muy favorecido en la evolución de los pacientes. Entonces considero que sí estamos bien y que vamos a estar mejor en el tema de tratamiento de hemofilia. De acuerdo, muy bien. Yo también coincido con la respuesta. Me parece que antes del 2011, como bien decía Minerva, la situación en nuestro país era muy difícil. Ahora hemos mejorado mucho, hemos duplicado el nivel de atención, pero todavía no estamos en los estándares internacionales. Instituciones como el Seguro Social, sí están en niveles a la par de los mejores tratamientos del mundo. Tengo una siguiente pregunta y me gustaría que ambas la contestaran, Minerva y la doctora Bere, por favor, y es de Gisela del Diario de Chihuahua, y ella pregunta, con base en los datos que ofrece tu doctora Bere Sánchez, ¿existen cifras por entidad? ¿Hay algún dato de que dicho padecimiento tenga cierta prevalencia en algunas zonas marginadas? Bueno, según los datos que tenemos, los más cercanos que tenemos a la cifra real de personas con hemofilia son los que tiene la Federación, hablando de todo el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene también su registro, que es muy puntual, que se nos exige cada año para poder actualizar la cantidad de pacientes. Y también pues una realidad lo que comentas, que algunas zonas pueden verse a lo mejor alejadas del acceso al tratamiento y al diagnóstico. Entonces, los esfuerzos que estamos haciendo sus médicos es dar a conocer la enfermedad para poder sospecharla. Muchas veces los niños, sobre todo cuando la hemofilia es moderada o leve, que no se diagnostica tan temprano o que se diagnostica cuando el niño tiene que ser sometido a lo mejor a alguna cirugía o tiene algún accidente, pues es cuando nos damos cuenta que tiene complicaciones con los sangrados. Entonces, considero que gran parte de este subregistro, además de que sí, efectivamente, no podemos negar que hay zonas que están alejadas y que todavía nos falta una adecuada cobertura para poder hacer un diagnóstico, también hay este esfuerzo por parte del personal de salud, del equipo de salud, por dar a conocer este padecimiento y que no pase desapercibido. No sé, Mine, si tú tengas algún dato pues el subregistro, ¿no? Que es muy importante.
Sí, efectivamente, es muy cierto. Tenemos un subregistro de pacientes por lo mismo que se encuentran en comunidades alejadas, que no podemos llegar a ellos y que ahorita las redes sociales nos han ayudado mucho. La federación ha hecho campañas de concientización y acercamiento justamente para poder llegar a ellos, pero no se ha logrado. Ahorita el trabajo en conjunto que se está haciendo con autoridades, instituciones y la federación, esperamos lograr llegar a todas esas personas para que no se queden sin tratamiento, pero efectivamente las zonas alejadas no es que estén pues fuera de ese radar, sí lo están, solo que necesitamos llegar a ellas. Necesitamos darles la información de que acudan a las instituciones para que soliciten el tratamiento, para que tengan una valoración, para que tengan una atención adecuada, pero sí necesitamos que ellos pues se acerquen también a las instituciones de salud si creen que puedan tener hemofilia, pero ya la doctora Bere explicó cuáles son los mecanismos, cuál es la sintomatología para que puedan acercarse a las instituciones de salud. Bien, muchas gracias. Yo personalmente reconozco la labor de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que en el ambiente de médico, de los hematólogos pediatras en nuestro país, hemos reconocido el gran trabajo y que sus cifras, bueno, son todavía no tener un registro global en todo el país. Es algo que hay que si podrías repetirnos el número de pacientes que se encuentran con profilaxis en México y también si se puede hacer algún comparativo con otros países. Bueno, la profilaxis en México todavía es muy bajo el porcentaje y los tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no estamos en una etapa en que ya tengamos una profilaxis para todos. Entonces nos encontramos justamente en ese reto, que era lo que mencionábamos, y que esperamos con la ayuda de las autoridades, de las instituciones, llegar a que se concrete esa profilaxis para todos. Bien, muchísimas gracias. Me preguntan si también a ti mismo, Mine, en este registro se está incluyendo a los pacientes que tienen hemofilia adquirida. Efectivamente, en este registro de 6,299 personas se encuentra hemofilia de ambos tipos y otras coagulopatías, como es von Willebrand, como es hemofilia adquirida. Todos ellos están dentro de este registro. Bueno, es lo que ha captado la federación, aclaro. Bien, me gustaría pedirle a la doctora Berenice Sánchez si nos pudiera repetir a petición de la audiencia el tipo de tratamientos que están disponibles en nuestro país. Sí, actualmente en nuestro país contamos con diversos agentes hemostáticos para el tratamiento de la hemofilia. Siempre para los pacientes con hemofilia sin inhibidores están los concentrados de factores de la coagulación. Estos pueden ser, bueno, tanto factor 8 como factor 9, que pueden ser derivados plasmáticos o productos que están hechos con ingeniería recombinante. Para los pacientes que tienen inhibidores, para hemofilia tenemos el factor 7 recombinante y los concentrados de complejo protrombínico activado. Y actualmente hemos empezado desde el pasado mes de diciembre la terapia con emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico análogo del factor 8, que se ha mostrado eficaz para el tratamiento de la hemofilia A, es específicamente para hemofilia A, que puede usarse tanto en pacientes con inhibidor como sin inhibidor. Sin embargo, en este momento, en los lineamientos de tratamiento de nuestro país, estamos utilizándolo para pacientes con hemofilia A e inhibidor de alta respuesta
o bien aquellos pacientes que no tienen inhibidores y que no han respondido a las dosis convencionales de factor 8. Otros candidatos para emicizumab son aquellos pacientes que tienen una vía vascular difícil, que ya fueron sometidos a lo mejor a la colocación de un catéter o a una fístula arteriovenosa y que pues, se ha fracasado en el tratamiento. También volteamos a ver el recurso del emicizumab. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría pedir la participación de César Garrido en el entorno de, primero, cómo se le ve a México a nivel de la Federación Mundial de Hemofilia, y también quisiera preguntarle qué lugar puede ocupar México en la región de las Américas en cuestión de avance de tratamientos. Bien, pregunta interesante. Lamentablemente no damos un lugar definitivo y único a alguna de las tres escenarios que mencionaba. Lo que sí puedo decir es que México es una vitrina de la Federación Mundial en el resto del mundo y no solo en Latinoamérica. Por ejemplo, en términos del manejo de la data, el registro, del diagnóstico, no conozco un registro en América Latina que tenga esta complejidad y esta rigurosidad y lo robusto que es. Hay registros como el caso de Brasil, que lo hace el Ministerio de Salud directamente. Pudiera ser entre esos dos países los que tuvieran esa optimización al tiempo de forma certera, y en este caso, en el de México, hay que reconocer la importante labor del grupo asesor de la Federación Mexicana, más el trabajo de la Federación Mexicana llevando esta data tan importante durante mucho tiempo. En términos de medicamentos, obviamente, el caso de México es digno de estudiarlo porque el número de pacientes que se encuentran en el IMSS siguen siendo siempre de alguna forma más beneficiados en el acceso al medicamento que aquellos que no son de ese sistema de seguridad. Sin embargo, en número de consumo, México ha tenido un crecimiento importante en los últimos 6-7 años, ¿okay? Y la adaptación a las nuevas terapias en México es ejemplar también para América Latina, ¿okay? En el mundo ya está cambiando un poco o cada vez más. Incluso en el año 2020 se habló mucho más de no tanto el consumo per cápita, sino el indicador fuera el sangramiento anual. ¿Cuántas veces sangrado anual tiene este paciente? 2 veces, 3 veces. Hay terapias de las que ha mencionado aquí la doctora Berenice, que hay pacientes que tienen 1 año o 2 que no sangran. Aún con profilaxis pudieras tener algunos sangramientos con aquellos tratamientos convencionales que se disponían. Pero México también los dispone, o sea, tiene una gama de productos de alta seguridad y de alta eficiencia en realidad. México, en definitiva, la respuesta es un ejemplo no solo para América Latina, sino para el resto del mundo. ¿Falta trabajar? Sí, falta trabajar. Esos 6.299 pacientes que nos comunicó Minerva deberían llegar más cercano a los 9.000, 10.000 pacientes. Pero un trabajo que yo creo que México lo puede llevar a cabo. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero cerrar con una pregunta que la hace Daniela Saldaña del Universal. Y ella nos dice que le gustaría saber qué es lo que sucede con los pacientes que no se encuentran beneficiados con seguridad social, si las clínicas o los hospitales particulares se encuentran preparados para tratar este padecimiento en nuestro país. Esto, si lo quiere contestar alguien de ustedes, doctora Sánchez de Minerva o incluso César. Sí, pues como comentamos durante la presentación, la evolución de un paciente con hemofilia sin tratamiento es catastrófica y efectivamente muchos pacientes que no estaban cubiertos por algún sistema de salud, pues se enfrentaban pues a este destino. Actualmente, en últimos tiempos, el equipo que trata hemofilia se ha encargado de buscar la unificación del tratamiento, ¿no? Es decir,
si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un modelo de tratamiento, se ha tratado de replicar en las otras instituciones de salud y esto ya se ha logrado, ¿no? Quiero comentar que compañeros nuestros estuvieron trabajando mucho con Hacienda, con la Secretaría de Salud, para lograr que los pacientes tuvieran derecho a tratamiento independientemente del sistema de salud que tuvieran, ya se llamara IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, INSABI. Y es algo por lo que todavía se está trabajando. Entonces, sí, no podemos decir que estamos al 100%, estamos trabajando porque efectivamente ese paciente que nos hacen la pregunta, que todavía no está cobijado por algún servicio de salud, pues está destinado a perder su movilidad. Entonces, todavía nos falta mucho por trabajar, pero sí también decirles a ustedes, a nosotros como comunidad, que nuestros médicos que nos representan ante las autoridades han logrado un excelente trabajo al traernos nuevas moléculas, al incrementar la profilaxis de los pacientes que actualmente podemos decir que podemos darles dosis altas, antes estamos en dosis bajas, actualmente podemos dar dosis altas y que todavía estamos luchando para que esos pacientes que no tienen todavía un sistema puedan recibir el tratamiento independientemente del sector que esté apoyando a la salud de ese paciente. De acuerdo. Bueno, yo de mi parte quisiera agregar que efectivamente el tratamiento de los pacientes que no tienen seguridad social durante una época se estuvo garantizando por parte de los fondos nacionales de gastos catastróficos y que ahora el nuevo sistema de salud los ha logrado absorber y de ahí se está virtiendo el tratamiento, que es el caso de lo que sucede en Michoacán, donde en Michoacán hoy día podemos decir que perteneciendo a Secretaría de Salud, no al sistema de seguridad social, tenemos prácticamente todos los tratamientos y al menos los disponibles en el país, y eso hace que nuestros pacientes puedan recibir esquemas individualizados y con ello evidentemente mejorar la calidad de vida. No sé si alguno de los participantes quisiera agregar algo, sino para prácticamente dar el cierre de esta presentación. Pues a lo mejor yo nada más agregar que... Doctor, aprovecho la oportunidad sencillamente para comentarle de que conocí México en el año 2001, aproximadamente una visita por parte de la Federación Mundial. En ese entonces estábamos hablando de 1.150, 1.200 personas registradas y por debajo de 0,50 unidades per cápita de consumo. De manera que en estos 20 años se nota un progreso que estoy seguro que México va a poder progresar mucho más del trabajo con la Federación Mexicana, que es importante el grupo de pacientes haciendo ese enlace con sus colaboradores, el Comité Médico Asesor, sus diferentes voluntarios médicos. Un saludo, mucho éxito y celebrando el Día Mundial de la Hemofilia con optimismo en medio de todas las noticias de pandemia, pero con mucho optimismo porque en hemofilia sí hay razones para estar sonriendo en México. Muchas gracias, César. Yo nada más también quisiera agregar que este padecimiento, bueno, aparte de que lo queremos divulgar, lo queremos dar a conocer para las personas, las familias, también la Federación ha apostado por darlo a conocer a aquellos médicos de primer contacto, ¿no? En los que a lo mejor es muy difícil reconocer el padecimiento y poder ubicarlo. Recordemos que es una enfermedad que se considera rara. Entonces, la Federación está trabajando por divulgar el padecimiento y que pueda ser reconocido desde el médico familiar, desde el médico general, que pueda ser canalizado en forma oportuna y pues todavía se ha logrado mucho, pero todavía tenemos mucho trabajo en este rubro por hacer. Yo también quisiera agregar algo. César, muchas gracias por esta participación que para nosotros es sumamente importante. Muchas gracias, doctora. Gracias. Como siempre, apoyándonos en todo sentido. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias por su participación, por este acompañamiento que hizo hacia nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y buen día a todos. Gracias.